Satoshi maníacos, hoy Bitcoin no está simplemente bajando, hoy Bitcoin está quedando en medio de una guerra digital que se mueve por debajo del precio. BTC se mueve cerca de los $77.400, Ethereum ronda los $2.136. Y el entorno cripto parece tranquilo solo en apariencia, porque en el tablero financiero hay demasiadas piezas colocándose al mismo tiempo. En esta semana, el mercado venía con esa sensación rara de recuperación incompleta, como cuando una vela verde te da aire, pero el volumen no termina de convencer y uno piensa, vale, esto puede ser rebote, o puede ser una trampa con traje de gala y música épica de fondo. Hoy la historia no es solo si Bitcoin recupera los 80.000 o si Ethereum aguanta los $2.000. Hoy la historia es que Europa mueve ficha, la banca internacional entra en las stablecoins, los reguladores financieros revisan MiCA, la inteligencia artificial se acerca a la infraestructura de pagos. Y algunos estados empiezan a proteger minería, autocustodia y rechazo a las CBDC. Por lo tanto, Satoshi maníacos, esto ya no va solo de precio, esto va de quién controla la arquitectura del dinero digital. Primer movimiento, Bitcoin pierde impulso en una zona psicológica clave. Segundo movimiento, Ethereum queda vigilando un soporte delicado. Tercera movimiento, Europa revisa MiCA para stablecoins, DeFi, staking, lending, NFTs y tokenización. Cuarta señal, Kivalis suma 25 bancos más para lanzar una stablecoin en euros. Quinta señal, Fireblocks prepara pagos con agentes de IA. Sexta señal, Carolina del Sur protege minería de Bitcoin y bloquea CBDC. Así que hoy hay dos lecturas encima de la mesa, o el mercado solo está corrigiendo antes de respirar, o los centros de poder están rediseñando el sistema monetario mientras todos miran la vela roja. Regla de riesgo antes de seguir, si Bitcoin recupera los 80.000 con fuerza y convierte esa zona en soporte, el mercado puede volver a buscar zonas superiores. Pero si BTC pierde fuerza con volumen y los traders empiezan a cerrar posiciones, la volatilidad puede limpiar exceso de confianza antes de cualquier intento alcista. En cripto no se persigue una vela como si fuera el último tren al bull market, porque a veces ese tren viene pintado de verde, pero por dentro lleva liquidaciones, sustos y un conductor que parece salido de un meme. Ahora viene el golpe del guión. Europa acaba de abrir una consulta para revisar MiCA, y esto no es una nota burocrática sin alma. Esto toca stablecoins, DeFi, tokenización, préstamos, staking, NFTs y protección del inversor. Es decir, Europa no está mirando solo monedas sueltas, está mirando todo el universo blockchain, toda la infraestructura financiera que puede sostener el dinero digital del futuro. Y cuando los reguladores financieros miran tantas capas al mismo tiempo, no están improvisando, están preparando marco, control y dirección. Por lo cual, guerreros del bloque, esta noticia cambia la lectura. Si Europa revisa MiCA mientras las stablecoins crecen, y mientras el dólar domina gran parte de la liquidez cripto, entonces la pregunta real no es solo qué normas vienen. La pregunta real es quién tendrá el poder sobre las fronteras digitales del dinero, bancos centrales, banca internacional, emisores privados, protocolos abiertos o redes descentralizadas como Bitcoin. Mientras tanto, Kivalis añade 25 bancos nuevos y eleva su consorcio a 37 instituciones para preparar una stablecoin en euros en la segunda mitad de 2026. Además, aquí hay que detenerse, porque esto no es un pequeño experimento de garaje con café frío y gráficos bonitos. Esto es banca europea, custodia regulada, infraestructura de pagos, liquidez digital y una respuesta directa a la dominancia de las stablecoins en dólares. Europa está diciendo, si el dinero se tokeniza, el euro también quiere estar dentro del circuito financiero. Déjame explicarlo de forma simple, durante años, las stablecoins han sido el puente del mercado cripto.
sirven para trading, liquidez, DeFi, pagos, cobertura y movimiento rápido entre plataformas. Pero si casi todo ese flujo de capital gira alrededor del dólar, Europa queda en una posición incómoda. Por eso una stablecoin en euros no es solo una moneda digital, es una jugada geopolítica dentro del sistema monetario. Es el aparato estatal, los bancos y las autoridades monetarias intentando no quedarse fuera de la próxima capa del dinero, y aquí es donde Bitcoin queda justo en medio de la guerra digital. Bitcoin no es una stablecoin. Bitcoin no es una CBDC. Bitcoin no es euro tokenizado ni deuda pública empaquetada. Bitcoin es una red de Bitcoin abierta, una cadena de bloques descentralizada, una infraestructura de Bitcoin que sigue produciendo bloques sin pedir permiso. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para depender de guardianes monetarios ni de promesas bancarias, lo creó para que la confianza estuviera en el código, en los nodos y en la verificación. Pero lo irónico, Satoshi maníacos, es que el sistema que Bitcoin vino a desafiar ahora está construyendo carreteras alrededor de él. Bancos, fondos de inversión, custodios, reguladores financieros, plataformas de pago, mercados financieros y grandes capitales no pueden apagar la red descentralizada, así que intentan rodearla con productos, reglas, bóveda digital, custodia regulada e infraestructura de entrada. No destruyen Bitcoin desde fuera, lo envuelven desde dentro. Entonces aparece Fireblocks con soporte para pagos de agentes de inteligencia artificial, y esta pieza parece futurista, pero conecta perfectamente. Porque si una IA puede pagar servicios, comprar datos, ejecutar tareas, usar APIs o mover micropagos con stablecoins, el dinero digital deja de ser solo herramienta de traders. Se convierte en energía para máquinas, y cuando las máquinas empiezan a mover valor, el control del sistema se vuelve todavía más importante. Por eso Europa revisa MiCA, por eso guerreros los bancos preparan una stablecoin en euros, por lo cual Fireblocks entra en pagos con IA. Y por eso Carolina del Sur firma una ley para proteger minería de Bitcoin, autocustodia y bloquear CBDC. En un lado vemos marco regulador, vigilancia financiera y centros de poder intentando ordenar el dinero digital. En otro lado vemos estados que defienden wallet fría, minería, seguridad cripto y libertad para custodiar activos sin depender completamente del aparato estatal. Por otro lado Ethereum también queda como señal de tensión. Si ETH pierde los $2000, muchos traders temen una caída más dura. Y eso importa porque cuando Ethereum se debilita mientras Bitcoin pelea zonas clave, el entorno cripto completo se vuelve más sensible. No significa que todo se derrumbe, pero sí que los puntos de decisión están muy cerca. La volatilidad no avisa con educación. Entra, sacude la mesa y después pregunta quién llevaba demasiado apalancamiento. Entonces fíjate cómo encajan las piezas, Bitcoin está bajo presión, Ethereum vigila soporte. Europa revisa MiCA, los bancos europeos preparan stablecoin. Fireblocks conecta IA con pagos digitales. Carolina del Sur bloquea CBDC y protege autocustodia. Y de fondo aparece incluso el debate del riesgo cuántico sobre parte del suministro de Bitcoin, recordándonos que la batalla no es solo financiera, también es tecnológica. Esto ya no es una lista de noticias, esto es una reorganización del poder sobre la arquitectura del dinero. El precio visible dice miedo, la infraestructura dice movimiento, la banca internacional dice entrada, o reguladores dicen control. La IA dice automatización. Los estados anti-CBDC dicen resistencia. Y Bitcoin, mientras tanto, sigue siendo la pieza que todos observan, rodean, integran, empaquetan o intentan domesticar, pero que nadie controla del todo. Y aquí está la revelación del día: Europa no está simplemente regulando cripto. Está intentando ocupar posición antes de que el dinero digital se convierta en la nueva autopista del sistema bursátil, de los mercados de capitales y de la economía automatizada. Por eso esta no es la batalla por el control clásica. Esto es la batalla por el control continua.
No hay una explosión frontal, hay presión silenciosa, ajedrez financiero y una jaula dorada construyéndose alrededor de Bitcoin. Así que, satos y maníacos, hoy no toca euforia barata ni miedo de principiante, toca lectura fría. Si Bitcoin recupera fuerza, el mercado puede mirar arriba otra vez. Si pierde soporte, puede venir limpieza. Pero pase lo que pase con la vela de hoy, la jugada mayor ya está en marcha. Europa ha movido ficha. Los bancos se colocan, la IA quiere pagar, las stablecoins quieren dominar, los reguladores quieren cerrar huecos y Bitcoin queda en medio de esta guerra digital. Si este video te ayudó a ver lo que hay debajo del precio, deja tu like, suscríbete, activa la campana. Y quédate cerca, porque el mercado está hablando bajo, pero las piezas se están moviendo fuerte. Nos vemos en el próximo video, guerreros del bloque, seguimos bloque a bloque, con mirada fría, corazón despierto, y los ojos puestos en el tablero, porque esta batalla no terminó, apenas continúa.